Empezamos. Bueno, buenos días ahora a todos y a todas, también los que están viéndolo en diferido. Eh, bueno, como les decía, primero le quería pedir disculpas porque la otra vez salió mal grabado el video, un error mío de no fijar mi pantalla, entonces me fue retirado. Y también disculpa por el TP, que por una configuración me quedé con la del año pasado, entonces, bueno, hubo algunos problemas, tuvieron algunos para entregar, algunas, así que bueno, después lo corregimos, pero los que se habían entregado tuvieron que volver a entregar. Creo que no hubo mucho problema con eso, pero también, pedí disculpas porque también me lo mandé ahí. Bueno, eh, vamos a arrancar. Hasta la semana pasada vimos la parte de cinemática, bueno, de la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, o sea, la descripción del movimiento, cómo se mueven los movimientos, o sea, qué velocidad va a tener, en cuánto tiempo va a llegar, cuál es la aceleración, el desplazamiento, la distancia, todo eso lo estudia la cinemática. ¿Tá? Ahora lo que vamos a ver es la parte de dinámica de la unidad 3. ¿Tá? Dinámica. La dinámica estudia. ¿Se ve bien el pizarrón? Sí, se ve bien. La dinámica estudia el porqué de los movimientos. O sea, empieza a estudiar la causa que causa, las causas que hacen que los objetos se muevan. Entonces, lo que empezamos a estudiar ahí son las fuerzas, básicamente. ¿Tá? A partir de las fuerzas, los objetos, las partículas, los cuerpos empiezan o se mueven en la naturaleza. ¿Tá? Entonces, lo que puedo decir de la dinámica eh, es la parte de la física, digamos, que estudia por qué se mueven los cuerpos. ¿Tá? Y en definitiva, lo que vamos a estudiar son las fuerzas. ¿Tá? ¿Cuál es la relación de las fuerzas, la fuerza y su relación con el movimiento? Movimiento. Eso como para que ustedes tengan más o menos claro qué es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Esta unidad la vamos a dar esta semana y la otra. Y esta unidad no tiene trabajo práctico, sino que tiene un problemita evaluatorio. Ese problemita evaluatorio eh, es un problema que nosotros le damos un día determinado y se lo pedimos, por ejemplo, a los 2 días. Tienen que resolver, sacarle una foto a la distribución de la hoja. Pueden hacer en computadora, pero en general es más complicado porque pasarlo a computadora, porque por ahí tiene dibujitos, símbolos, entonces es más fácil hacerlo prolijo en la hoja y sacar una foto, y lo tienen que subir, y nosotros se lo corregimos. ¿Tá? Esa es, bueno, vamos a explicar bien, pero esa es la idea del trabajo laboratorio. Eh, bueno, estábamos con lo que estudia la cinemática. Entonces, este estudio de la cinemática que vamos a estudiar básicamente las fuerzas. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender o de explicar es qué es una fuerza. ¿Ya? Y a la fuerza la vamos a interpretar o a pensar como una interacción entre dos objetos que puede producir, que puede cambiar su estado de movimiento.
Lo escribo para remarcar algunas cosas. Es la interacción entre dos objetos, este es fundamental, que puede cambiar su estado de movimiento. Bien. De nuevo, esta no sé si es una definición exacta o estricta, seguramente hay definiciones mejores, más rigurosas, pero esto es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro, digamos. Que la fuerza, primero, que es una interacción, o sea, es cuando dos objetos interactúan, eh, pero siempre de dos objetos. ¿Está? No, nunca puede haber una fuerza donde haya un solo objeto. O sea, si yo tengo un solo objeto, no sé, en el universo, en el espacio vacío, ese solo no puede generar una fuerza, necesita otro objeto. Ese es un concepto que es importante que ustedes empiecen a entender o a realizar. Se necesitan siempre dos objetos para que aparezca una fuerza. Y después dice que puede cambiar el estado de movimiento de esos objetos. ¿Por qué digo que puede? Porque hay veces que cambia el estado de movimiento. Yo tengo este fibrón y le hago una fuerza para allá, lo estoy moviendo para allá, estoy cambiando el estado de movimiento. Ahora, si yo estoy empujando el pizarrón para allá, lo empujo para allá y no lo estoy moviendo. ¿Está? Entonces, aparece una fuerza, pero no se está moviendo. Bueno, después vamos a ver por qué no se está moviendo, si hay otra fuerza que contrarresta y demás. Pero en principio es esa idea, de que son dos objetos que interactúan y lo que hacen es esas fuerzas intentar, si quieren, cambiar su estado de movimiento. Por eso se puede, porque a veces lo logran, digamos, y vamos a ver otras ocasiones. Bueno, eh, ahí para empezar podemos pensar en dos tipos de fuerzas, como para hacer la clasificación. Por ahí uno las conoce, pero está bueno escribirlas. Hay unas fuerzas que son de contacto. ¿Cuáles son las fuerzas de contacto? Y cuando los dos objetos que están interactuando se están tocando entre sí. Medio obvio, digamos, de la definición. Pero es, por ejemplo, cuando si yo estoy empujando este pizarrón para allá, estoy haciendo una fuerza y esa fuerza es una fuerza de contacto, porque yo está tocando mi mano. ¿Está? Si yo tengo un banquito sobre el piso y el banquito se están tocando, por lo tanto ahí aparece una fuerza de contacto. ¿Está? Y la otra es a distancia, una fuerza a distancia. ¿Y qué es esto? Bueno, las fuerzas a distancia son fuerzas que aparecen por la interacción de dos objetos, pero que no se están tocando. Son un poquito más raras. A ver, tenemos por ejemplo la fuerza de gravedad, que es muy común para nosotros. Perdón, eh, pero son fuerzas que son a distancia. De nuevo, ¿qué quiere decir? Y que los cuerpos que interactúan están separados uno de otro. Si yo tengo esto y lo dejo caer, cuando lo suelte, la fuerza, bueno, ahora también, pero es evidente que la Tierra lo está atrayendo, está haciendo una fuerza sobre este objeto que va hacia abajo. La Tierra no está tocando este objeto está en el aire. Igualmente le está haciendo esa fuerza hacia abajo atrayéndolo. Entonces, es una fuerza que es a distancia. Por ejemplo, si yo tengo un imán también, ¿tá? Imagínense que yo tengo acá un imán, tengo otro imán por acá, imagínense, vamos a poner que es sur y norte, los polos de un imán, entonces este se atrae con este. Mirá, acá aparecen unas fuerzas de atracción, y no se están tocando los imanes, están separados, pero igual aparecen esas fuerzas. Esas son las fuerzas a distancia. Bien. Y para seguir vamos a tener en cuenta algunas consideraciones, de alguna manera,
que hay que tener en cuenta para el estudio de las consideraciones son, bueno, como los que vimos por ahí un poco de cinemática, algunas son iguales. Características. Bueno, vamos a poner esta la primera que tenemos que tomar es la masa puntual. Lo mismo que habíamos visto en cinemática. Todos los objetos los vamos a tomar como si fueran un punto, vamos a decir así. Lo reducimos a una sola cosa. Después van a ver que podemos tener un objeto, que es una caja que está sobre una mesa, podemos decir la fuerza actual, pero cuando lo estudiemos, lo vamos a estudiar como que una sola cosa que se mueve. O sea, no vamos a pensar que se deforma o que hay una parte que tiene más fuerza que otra, no. Lo tomamos como un solo cuerpo, un cuerpo rígido y que lo podemos considerar en un punto. Otra consideración importante, bueno, que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Tá? La fuerza, así vamos a representar la fuerza con la F, es una magnitud vectorial. O sea, al igual que la velocidad, que la aceleración, que la posición, que son magnitudes vectoriales, yo necesito, además de saber cuánta fuerza voy a hacer, para dónde voy a hacer esa fuerza. ¿Tá? Es distinto pensar que, o es distinto el efecto que va a causar si yo empujo este pizarrón para allá, que si yo lo quiero levantar. Si yo lo quiero levantar, lo voy a sacar acá de los soportes y se pone a ver. Entonces, no es solamente que me alcanza con decir qué tan fuerte hago la fuerza que yo voy a hacer, sino también para dónde la voy a hacer, porque va a tener consecuencias distintas. Entonces, por eso es una magnitud vectorial, que se representa obviamente con un vector. Siempre que nosotros hagamos una fuerza, vamos a poner un vector fuerza. ¿Tá? Una flechita para saber hacia dónde va y después eventualmente le pondremos cuánto vale esa fuerza. Bueno, bueno, y después la representación. ¿Cómo se representa? Las unidades, otra cosa. ¿Cuál es la unidad? Las unidades, las fuerzas se miden en newton. ¿Ah? Esa es la unidad de fuerza. Se representa con la letra E. Newton, porque ya lo vamos a ver, las leyes de Newton son las leyes que rigen toda la dinámica. Newton para la física clásica, como se llama esta parte, es fundamental, o sea, su teoría y sus descubrimientos son totalmente indiscutibles, o fueron la base, digamos, de todo lo que estudiamos ahora en física. Entonces, bueno, el nombre de él es Newton a la magnitud de la fuerza. Después vamos a ver qué es el Newton. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto las unidades fundamentales? Que era el kilogramo, metro, segundo, sistema internacional. Esto es una combinación de estas. Ahora después vamos a ver cómo es, pero tengan en cuenta que se mide en las cosas que tienen. Entonces yo voy a decir que tengo 20 newton de fuerza, voy a decir que tengo 1000 newton de fuerza y demás. ¿Tá? Bueno, lo otro es cómo se representa la fuerza. No, vamos a borrarlo así hacemos los dibujitos que yo quería hacer. La representación. La fuerza siempre se representa con, como yo le decía, con una flecha. Entonces, supónganse que yo tengo, no sé, una mesa y arriba una caja. Bueno, yo puedo pensar, o
podemos estar de acuerdo en que la caja le está haciendo una fuerza a la mesa. ¿Por qué le está haciendo una fuerza? Porque si no estuviera la mesa, la caja se cae, porque la gravedad lo está trayendo. O sea que la Tierra también está haciendo una fuerza a la caja que le está cambiando su estado de movimiento. ¿Okay? Entonces, imagínense que no estuviera la mesa, la caja se cae. O al revés, imagínense que sacamos la mesa y lo ponemos a uno de ustedes teniendo la caja. Tienen que hacer fuerza para sostener la caja. Entonces están haciendo una fuerza, la mesa, esta es una mesa, la caja, la mesa está haciendo una fuerza a la caja que va hacia arriba. ¿Está? Entonces, ¿cómo se representa eso? Bueno, siempre tomamos un punto que trata de ser el punto medio del objeto que estamos considerando y hacemos una flechita hacia dónde va la fuerza. ¿Está? Uno tendería a pensar, digamos, todo cuando empezamos, no, bueno, sería acá la flecha. Es como que la mesa está haciendo una fuerza así. O pensémoslo de otra manera. Alguien que está con la mano empujando la mesa para allá. ¿No? Hay una persona que está empujando la caja de la mesa, la caja para allá. Bueno, entonces la fuerza estaría, podríamos pensar que está así, pero bueno, no. Nosotros, la forma de representarlo es siempre que la flecha salga del centro, o estar buscando un centro por ahí el objeto, que no es tan fácil, pero salga de ahí y apunte hacia dónde va la fuerza. ¿Entiendes? No que llegue al objeto. Entonces, de nuevo, la caja no hacemos esta flecha acá, sino que hacemos esta flecha acá, para simbolizar la fuerza que le está haciendo la mesa a la caja. Voy a poner en rojo para que... Esta sería la fuerza, vamos a ver que la mesa está haciendo. Y también, si nosotros queremos pensar en la fuerza que le está haciendo esta persona, esta es la flecha de la caja, este le vamos a poner el nombre, persona. Si queremos pensar la fuerza que le está haciendo la persona a la caja, no la ponemos acá en donde está la mano, donde está la interacción, sino que la ponemos que salga del centro y apunte hacia donde va la fuerza. ¿Está? Ahí tenemos la otra fuerza que está recibiendo la caja, o otra de las fuerzas que está recibiendo la caja, que le ponemos el nombre, ahora vamos a tener el nombre. Pero ahí están las dos fuerzas, la rayita ahí arriba, que significa que es una magnitud vectorial. Esas dos fuerzas que están interactuando sobre la caja. ¿Qué sé yo? Podemos pensar otro ejemplo. Yo tengo una manzana, o una naranja, un corazón, que se está cayendo. Imagínense que acá está el árbol, y se cortó y este se está cayendo para abajo. Bueno, hay una fuerza que actúa ahí, que es la de la tierra que lo está trayendo. Bueno, esa fuerza, ¿cómo la represento? Bueno, de nuevo, un poquito en el medio y saco una flecha para a dónde está apuntando la fuerza. ¿Ya? De esa manera es como nosotros vamos a representar la fuerza. Ahora, ¿qué nombre le vamos a poner a la fuerza? Y acá tiene que verlo de la nomenclatura. Lo pongo acá. Nomenclatura tiene que ver con el nombre. ¿Está? Para escribir los nombres de las fuerzas, nosotros vamos a utilizar dos subíndices. ¿Está? El primer subíndice vamos a indicar quién hace la fuerza. O sea, tiene que responder a esa pregunta. ¿Quién hace la fuerza? Una flechita y después sobre quién se hace la fuerza. Ahora vamos a explicar mejor esto. Por ejemplo, en este ejemplo acá, si hay una manzana que se está cayendo,
que sea esto, se está cayendo. ¿Quién le está haciendo la fuerza a este objeto? Como siempre, como hoy dije, una fuerza es una interacción entre dos objetos. O sea que sí o sí tiene que haber implicado dos objetos cuando aparece una fuerza. Entonces, en esta fuerza que lo está atrayendo para abajo y lo tira para abajo y lo hace trazar contra el piso. ¿Quién está haciendo la fuerza? Bueno, en este caso sería la Tierra, ¿no? Acá lo pensamos como que es la Tierra. Imagínense que voy a dibujar acá, el planeta Tierra, que es producto del planeta Tierra es que la manzana se cae. Si yo saco el planeta Tierra, esa manzana no se caería. ¿Está? Si la dejo flotando en el espacio, se queda ahí. Ahora, si le pongo el planeta Tierra cerca de la manzana, lo que va a hacer es que se va a ir para el centro del planeta. Entonces, por eso lo ponemos así. La Tierra, la vamos a representar con la T, está haciendo una fuerza, ¿quién? La Tierra. ¿Sobre quién? Sobre la manzana. A esto le ponemos nombre, M, de manzana. Entonces, acá es la fuerza de la Tierra sobre la manzana. ¿Está? Esta es la forma de nomenclar la fuerza. La fuerza de quién la hace sobre quién. Obviamente, para no andar escribiendo tierra, manzana, ponemos las iniciales o 1, 2, lo que llamemos los objetos. Por ejemplo, en este caso, esta es la fuerza que la persona le hace a la caja. Entonces yo voy a poner la fuerza de la persona sobre la caja. ¿Se entiende? Lo voy a nomenclar de esa manera. ¿Esta fuerza cuál es? Dijimos que esta fuerza era la mesa sobre la caja. Entonces, esto sería la mesa. Vamos a borrar esto acá. La mesa sobre la caja. Esa sería la nomenclatura de esta fuerza. ¿Entienden? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a nombrar la fuerza. Después ustedes van a ver con el tiempo de que muchas veces se pone quién está haciendo la fuerza. Por ahí vamos a hacer esto porque se sobreentiende que si yo dibujo la fuerza sobre la manzana, me estoy refiriendo a que lo está haciendo sobre la manzana. ¿Tá? Pero eso, bueno, para más adelante, eso cuando ya estemos más acostumbrados. Por ahora está bueno entender a qué fuerza nos estamos refiriendo, haciendo referencia a esta manera. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, después, lo que viene ahora son las sumas. ¿Qué pasa cuando tenemos más de una fuerza actuando sobre un objeto? ¿Tá? Ahí empiezan a aparecer lo que se llama superposición de fuerza, que no es más que la suma de fuerzas de forma vectorial. No sé si borrar esto. Sería la superposición de fuerzas. Superposición que es la suma de fuerzas. Cuando yo tengo más de una fuerza que actúa sobre un objeto, puedo pensar que ese objeto está sintiendo o está experimentando una fuerza neta. A esa fuerza neta, imaginemos, qué sé yo, tengo un objeto acá, hay una fuerza que viene por acá, vamos a llamarla fuerza 1, no importa que la pase por el pie, pero ahora interesa, y acá está la otra fuerza, que es la fuerza 2. Ese objeto experimenta esas dos fuerzas. Bueno, lo que va a pasar en la realidad es que si yo estoy experimentando 2 o 3 fuerzas, la cantidad que sean, las consecuencias, por decirlo de alguna manera, que va a tener sobre ese objeto de aplicar esas dos fuerzas es la misma que si yo aplicara una fuerza que es la suma de las dos. ¿Se entiende? Es más o menos como decir, si yo tengo
sé yo, un billete de 50 pesos o dos billetes de 50 pesos, es lo mismo que yo tengo un billete de 100 pesos. ¿Tá? Acá, la consecuencia sobre, en este caso, la consecuencia sobre la billetera sería la misma. Acá la consecuencia sobre este objeto, poner estas dos fuerzas va a ser tener una fuerza que sería la suma de estas dos. ¿Y cómo sumo estas dos? Ojo, no sumo como los billetes 50 más 50. Tengo que sumar acá vectorialmente. Y eso es muy importante. Si esta fuerza es de, qué sé yo, 40 newton, y esta fuerza es de 60 newton, yo no tengo 100 newton de fuerza total. No, 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 ojo, porque estas son vectoriales. Tengo que sumarlas, porque esta va para allá y esta va para abajo. ¿Cómo la sumo vectorialmente? Bueno, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era agarrar esta, ponerla acá, este vector sería, lo trasladábamos acá, lo dibujábamos, más o menos, digamos más o menos, porque yo lo estoy haciendo pulso, dibujábamos el vector, y desde donde nacía el primer vector hasta la punta del segundo vector, vamos a tener esta fuerza llegó hasta ahí, y la suma es esta. ¿Tá? Entonces, esta es mi fuerza total, o mi fuerza resultante, o mi fuerza neta. Vamos a ver si llamar toda esa fuerza. Fíjense que en este caso, por ejemplo, quedó más chiquito, o quedó casi igual que este, por lo menos así a simple vista. Entonces no voy a tener 100 cuando sube esta dos fuerzas. Voy a tener otro valor distinto. ¿Tá? Entonces, la sumatoria de fuerza es lo mismo que vimos con la velocidad, o con el tema vectorial. Cuando la suma, se suma vectorialmente. Entonces, yo digo que la fuerza 1 con la fuerza 2, en este caso, acá, ¿no? Yo voy a poner que era la sumatoria de fuerzas, en este caso sería la fuerza 1 y la fuerza 2, la sumatoria de fuerzas, ¿pasó? Me va a dar la fuerza total. Acá hay muchos nombres. O fuerza total, y así, o fuerza neta, con la N, también lo van a encontrar, o vamos a hablar de eso. Yo me voy a referir a la suma de la fuerza como la fuerza neta, o resultante, con la R. La resultante, este nombre también es más raro, si yo acuerdo toda la fuerza neta puede ser más fácil de entender, pero resultante es eso, es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Bueno, entonces, esta en relación a la suma de fuerzas, suma vectorial. Bueno, para sumarlo tengo que ver, no me voy a detener en eso, pero acá tengo que trazar unos ejes, por ejemplo estos, X e Y, y acá tengo que decir, bueno, cuáles son las coordenadas en Y, cuáles son las coordenadas de Y, sumo las coordenadas en Y, cuáles son las coordenadas en X, tengo otras coordenadas, acá tengo 0, sumo eso, y por otro lado sumo las coordenadas en Y. Acá tengo esta coordenada en Y, acá tengo esta, y bueno, ahí sumo y me va a dar como es mi vector. Pero no se hace una suma escalar, eso es muy importante. O sea, no sumo 40 más 60 para saber cuánto es el resultado. Y después, ¿qué más? Bueno, el caso típico de esto es, por ejemplo, que yo tengo un objeto, ¿no? Una caja, y yo hay una persona que la está empujando para allá, a esta caja. Y otra persona de este lado que la está empujando para allá. Entonces, esta caja va a tener dos fuerzas. Esta persona le va a estar haciendo una fuerza para allá. Y esta persona le va a estar haciendo una fuerza para allá. Si estas fuerzas son iguales, ¿qué pasa con la caja? Se queda quieta. O sea, por tanto no se mueve. Ahí la sumatoria de la fuerza, vamos a ponerle nombre, digamos. Y esta es F1 y F2, y esta vale 50 newton, la F2 vale 50 newton,
la sumatoria de fuerza acá es 0, ¿está? No es 100. Este es el caso justo en el que está al revés. F1 más F2 me da 0. ¿Está? Por eso siempre tengan en cuenta el tema de la sumatoria de fuerzas como un vector. Y después, lo otro que hay que ver, antes de meternos en las leyes de Newton, es la descomposición de la fuerza. Y acá de nuevo vamos a ver lo mismo que lo que habíamos visto un poco con la velocidad, o ustedes con lo que era la velocidad. Descomponer la fuerza en sus componentes. Supongamos, yo tengo, vamos a poner, de nuevo, vamos a poner un objeto, siempre un objeto cuadrado, y le aplico una fuerza de esta manera. De nuevo, yo tengo, trazo mis ejes, el eje X, supongan, el eje Y, y yo quiero saber de esta fuerza cuáles las componentes en X y Y, porque por ejemplo quiero sumar. Bueno, necesito saber las componentes. Bueno, ¿qué hago? Y veo como la sombra, como habíamos visto, se acuerdan la proyección. Esta sería la fuerza de X. Y acá hago la proyección en Y. Y esta sería mi fuerza en Y. Eso desde el punto de vista, ¿no?, de la parte gráfica. Ahora, si yo sé que esta fuerza vale 30 newton, y quiero saber cuánto vale esto y cuánto vale esta, por lo menos a simple vista sé que esta, y bueno, va a ser un poquito menos de 30 newton, porque si acá hay 30 newton, este vector que es más cortito es menos, pero ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Bueno, para hacer eso tengo que conocer el ángulo, ¿está? Theta, y de nuevo pensar en la trigonometría. ¿Se acuerdan? La trigonometría, háganse siempre si quieren el cuadrito de cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Y este es el ángulo de θ. Entonces el seno de θ es igual a el seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de θ es igual a cateto adyacente. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer el f de x, ¿qué hago? Bueno, yo sé que el seno de mi ángulo θ, supóngase que este vale 40 grados. Entonces yo sé que el seno de θ de estos 40 grados va a ser opuesto, bueno, acá estoy sacando el f de y, sobre la hipotenusa, que es este vector, f. Entonces, para saber este, bueno, f de y va a ser igual, paso este multiplicando a f por el seno de 40. O sea, ahí hago los 30 newton por el seno de 40 y salgo. Y lo mismo, si ustedes hacen la analogía con la componente N. ¿Qué va a ser? Va a ser la fuerza por el coseno de 40. Pensando lo mismo, porque tengo el cateto adyacente. Esta sería la descomposición de la fuerza. Si conozco la fuerza y conozco el ángulo, a través de las funciones seno y coseno, acordándonos de esto, puedo saber cuánto vale cada una de las componentes. Esto es muy importante porque lo vamos a usar en un montón, porque van a usar ustedes en un montón de problemas. Bueno, ahora lo que quiero hacer es un experimento que se me ocurrió, para que la clase no sea tan aburrida. Le voy a pasar unos links de unas preguntitas en un Google Form para que ustedes contesten. ¿Está? Es simplemente estamos experimentando. A ver. Es como también para que ustedes tengan un poco, no sea solamente escuchar tan aburrido, sino que le pongamos un poco más de dinamismo y ustedes empiecen a Profe, sí.
No, y no le llega bien la señal de internet o qué, pero yo escucho todo entrecortado. ¿El resto? ¿También escucho entrecortado? Eh, no, no, se escucha bien. Bueno, no sé. No, profe, se escucha bien. Capaz soy yo. Yo escucho bien. Bueno, fíjate, no sé quién es, pero fíjate, sí, si es tu conexión o tu parlante capaz, si te vas con un auricular o cambiar el auricular, eh, o capaz que después viendo el video, puede ser mejor. Se escucha un poco bajo nomás, profe. Eso sí lo puedo aumentar. Bueno, ahí lo subí, igual estaba casi más. Bueno, ahí les paso por el chat, les paso, son dos preguntitas. ¿Está? Es una preguntita es un Google Form. O sea, ustedes entran a ese enlace, eh, contestan la pregunta, digamos, tipo encuesta, y después, bueno, a mí me sale acá. Vamos a tomar un ratito, ustedes leanla y contéstenla y yo voy a ver qué tan bien expliqué la clase, ¿se entiende? O sea, si ustedes contestan la mayoría bien es porque se entendió mi explicación. Si la mayoría contesta mal es que no se entendió nada de lo que expliqué. ¿Pudieron abrirlo? ¿Les llegó? Sí, yo pude. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahí la primera... Está. ¿Cómo lo abría? Usted tiene unos dibujitos medio para la próxima, voy a hacer unos dibujitos mejores. La primera figura, hay una caja, bueno, a la derecha. Hay una caja y una persona empujando la caja. Entonces, hay tres fuerzas. Hay una fuerza que es la que la persona va para allá, en la que la persona le está haciendo a la caja. Hay otra fuerza que es la fuerza que la Tierra, con la que la Tierra está atrayendo a esta caja. Y hay otra fuerza que es la que el piso le está haciendo a la caja, porque si no estuviera el piso, la caja se caería. Entonces, acá hay otra fuerza. ¿No? A esto le llamamos piso, a esto caja, persona, P, y la Tierra. Siempre la representamos así como. Entonces, lo que les pide y las preguntas son de estas fuerzas que tienen un nombre 1, como tienen, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, ¿qué nombre le pondría? A partir de lo que empezamos recién. ¿Qué objeto hace la fuerza sobre qué otro objeto? Entonces, bueno, fíjense de contestar ahí las tres preguntitas de esa primera, que es qué nombre tiene cada una de estas cajas, de las opciones, y después en la segunda pregunta, en el segundo link, tiene que ver con la descomposición de la fuerza. ¿Está? Tiene una fuerza, es un plano inclinado, en este caso, es un poco más complicado, o sea, acá no es que está inclinado, tienen una fuerza que va así hacia abajo. Y tienen este ángulo. Entonces tienen que saber si este es el eje Y y este es el eje X, la descomposición de la fuerza sería esta para el eje X y esta para el eje Y. Entonces me tienen que decir si es el seno o coseno de cada uno de los casos. Bueno, las preguntas son, obviamente, que son anónimas, digamos. No sé qué, así que no tengan miedo en contestarlas. Vamos a poner 2 o 3 minutitos más y vemos después. Piénsenla, fíjense lo que hablamos recién, de cómo se nombran las fuerzas
cómo se descompone la fuerza en la pregunta 2 y a partir de eso. Bueno, a ver cuántos somos, 39. Profe, Sí, tomamos de referencia el ángulo que está marcado, ¿no? claro, siempre tomen de referencia el ángulo que está marcado, porque ustedes van a ver que en muchos problemas a veces se da un ángulo o otro ángulo, digamos, eso puede ir variando. Entonces, tomen siempre referencia a un ángulo que esté marcado, que es supuestamente que conocen. Profe, en el segundo que tenemos el sistema de coordenadas, Ah. sabemos cuánta fuerza hace el vector, el rojo sería el que está marcado, el No, módulo sería. claro. Suponete que sí, que lo sabés, digamos. Por ahora es Ah, ok. solamente en letras, digamos, como la expresión. Es lo que tiene que conocer es la expresión, digamos, pero con su complejidad. Bueno, algunos están terminando de contestar. A ver si me cuenta. Contesta una sola vez. Ah, no sé si le puse. Ah, no, que no se puede. No tienen que iniciar sesión. Pero no contesten más de 2 veces, si no, no vale. No, no. Bueno. Bueno, por lo menos vamos a ir viendo la primera respuesta. Bien, la primera respuesta. Está. En la 1 de este sistema, la mayoría de ustedes puso que la fuerza 1 era el piso sobre la caja, ¿tá? Que sería la opción F. Esta sería S, C, ¿tá? No. Porque no le puse piso. Bueno, perdón. Porque le puso P a persona. Suelo sobre la caja. Claro, había puesto piso primero, pero justo puse persona y le cambié suelo en el coche. Acá le puse. Bien, es esa la respuesta correcta, ¿tá? Esta fuerza, que está por acá, es la fuerza que le hace el suelo sobre la caja, entonces S, C, suelo sobre la caja. Bien. La otra es la fuerza 2, ¿tá? La fuerza de atracción gravitatoria, se llama así. Entonces ahí la mayoría también puso que esta fuerza se llama fuerza, o la nombramos nosotros, en la opción 3, tierra sobre caja. Está muy bien, ¿tá? Esta fuerza es la fuerza que hace la tierra sobre la caja, siempre la ponemos sobre la caja que apunta hacia abajo. Bien, y la última, ahí todos contestaron bien, o sea, esa es más fácil, obviamente. Esta, ¿cómo se llama? Es la fuerza que la persona hace sobre la caja. Entonces, P es. ¿Está? Bueno.
es un poco la idea ahí para que ustedes empiecen a ver o a entender, a poder trabajar algo ustedes. Que no sea solamente escuchar, sino ponernos a pensar un poco. Bueno, y Profe, sí, pusiste S y S por las dudas. gracias. Estoy mal, hombre, la persona sobre la página. Bueno, y la otra, vamos a ver la otra preguntita. Vamos, bueno, acá hay bastante disparidad. ¿Está? Hay algunos que pusieron que era la tangente, no, ese seguro que no. Tiene que ser el seno o el coseno. Vamos a concentrarnos en esto. A este se ve que la mayoría lo tiene más o menos claro, por lo menos, cómo se nombran las cosas. Pero este de seno y coseno es un poco más difícil. A ver, acá. Este sería f de x, también fuerza, creo que puse fuerza 1, y este es f de y. ¿Acá? Bueno, si yo tengo este ángulo, ¿cómo construyo el rectángulo? Bueno, tengo, esta era para abajo mi fuerza, esta era mi f de x, perdón, mi f de y, y este es mi f de y. Acá la dificultad es que está como un poco torcido, vamos a decir. Entonces por ahí sí, punto a punto. Ahí está. Entonces, fíjense que si yo tengo este triángulo, este lado sería el cateto opuesto. Este sería la hipotenusa porque es el que está, acá tengo un ángulo recto, el que está del otro lado del ángulo recto es la hipotenusa, es más largo de todo. ¿Ah? Este sería mi hipotenusa, obviamente, y este sería el cateto adyacente, porque es el que está buscando. Entonces, ¿qué sabía yo? Que el seno de θ era cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el seno puede estar opuesto. F de x dividido F. ¿Está? Porque es el cateto opuesto sobre el hipotenusa. Entonces, si yo quiero conocer f de x, tengo que pasarlo multiplicando y me queda que f de x va a ser f, la fuerza, por el seno. ¿Está? En ese caso, sería esa la respuesta, la segunda. Para conocer la f1 de x, tengo que hacer la fuerza por el seno de θ. ¿Por qué? Porque si yo tengo este valor de θ, este de acá es el opuesto, el cateto opuesto. Y el seno, fíjense que el seno siempre se relaciona con el cateto opuesto. Si yo tengo mi ángulo, tengo mi cateto opuesto, eso va a ser con el seno. Y análogamente, pero al revés, es con f de y. F de y, ¿a qué va a ser igual? A f por el coseno. ¿Está? Porque el coseno de θ aquí era igual. Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente del ángulo es f de y. Por lo tanto, acá sería que el coseno de θ va a ser igual a f de y sobre f. Por lo tanto, me lleva a f. ¿Está? Entonces, en la segunda respuesta, la respuesta correcta era que f de y es con el coseno. F por coseno. Bien, eso de nuevo, acá fue un poco más dividida la respuesta, pero lo van a ir entendiendo a medida que hagan los problemas. ¿Tá? A medida que vayan haciendo problemas, tengan siempre presente este gráfico de triangulito, con los catetos, van a ir resolviendo este problema. Y después, bueno, ya después de unos 78, 79 problemas, más o menos ya le van a agarrar la mano. ¿Está? Bien, bueno, seguimos.
Y ahora vamos a empezar a ver lo que son las leyes. ¿Ah? Física, dinámica. Leyes de Newton. Como les dije hoy, Newton fue fundamental, fue indispensable en la construcción de todo lo que conocemos hoy como la física clásica, que es todo, una parte de lo que estudiamos nosotros, por eso también se llama física newtoniana, porque viene todo a partir del desarrollo de las leyes de construcción. Es que Newton solo se le ocurrió, él tomó un montón de ideas, de Copérnico, bueno, de la gente que venía antes que él, a partir de eso él pudo desarrollar una teoría, digamos, ¿no? Pero fue el que unió todas esas cosas y, bueno, entre otras cosas, nos dejó las 3 leyes de Newton, que son las que hoy estudiamos, para entender cómo se mueven las cosas, por qué se mueven. Bueno, la primera ley de Newton. Se le dice primera ley de Newton, no se lo conoce como la ley de la inercia. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿A qué hace referencia esta ley? Imagínense que yo tengo un cuerpo que está quieto y le aplico un montón de fuerzas a ese cuerpo, pero, menos 2, 3, 4 fuerzas, pero la sumatoria de las fuerzas, todas esas fuerzas que yo le aplico, da 0. ¿tá? O sea que la fuerza neta, o la fuerza resultante, como hemos hablado, la fuerza total, es 0. Imagínense que yo tengo acá un cuerpo, este es un cuerpo parado, y digo, bueno, le voy a aplicar, está quieto ese cuerpo, no se mueve, está ahí solito. Bueno, le voy a aplicar una fuerza para abajo, después le voy a aplicar otra fuerza para allá, le voy a aplicar otra fuerza para allá, una fuerza para ahí, y lo que sea. Un montón de fuerzas. Entonces, fuerzas, ¿no? Pero, en definitiva, la sumatoria de esa fuerza da 0. Yo sumo todas esas fuerzas, obviamente de forma vectorial, y la sumatoria da 0. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? Que está quieto, estaba quieto, le puso un de fuerza y la sumatoria dio 0, va a seguir quieto. ¿Está? Lo más fácil por ahí pensar es que en esto, yo tengo un cuerpo, está ahí quietito, le aplico lo que veíamos hoy, una fuerza para allá y otra fuerza para allá de igual magnitud, ¿está? Esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. La sumatoria de eso da 0. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Y el cuerpo se queda quieto. Si estaba quieto y le apliqué 2 fuerzas iguales pero de sentido contrario, es como que se anulan y se queda quieto. ¿tá? Entonces, cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es 0 y ese cuerpo está en reposo, ese cuerpo sigue estando en reposo, permanece en reposo. Hasta ahí, bueno, nada tan novedoso, vamos a decir. Ahora, lo que sí empieza a ser un poco más novedoso. ¿Qué pasa si un cuerpo se está moviendo y yo le aplico una fuerza neta o una resultante, o le aplico varias fuerzas de fuerza neta en distinta, es igual a 0? Porque cuando el cuerpo se está moviendo. A ver, imagínense que ustedes tienen un autito o algo, un pedazo de plástico. Siempre me gusta poner el ejemplo del, ¿vieron los discos esos como de tejo? Que juegan al tejo en la corriente para hacer mejores, que tienen ese control de aire que se prende. Bueno, imagínense uno de esos. Ustedes lo tiran, o un autito, lo que sea, ustedes lo tiran por un piso que es todo áspero. ¿Tá? Entonces, tengo acá el piso y tiro el coso, lo empujo para allá. ¿Qué va a pasar? Ya, se va a mover un tiempo y después ¿qué va a pasar? Se frena. Se frena. Claro, lo que todos sabemos es que se frena. ¿ya? Entonces,
yo digo, si en principio pensaría que si yo tiro un objeto y lo dejo libre y no le aplico ninguna otra fuerza, y bueno, ese cuerpo va a tender a frenarse. Eso es lo que se pensó durante miles de años. ¿Está? Hasta que vino Newton. Ahora, pero piensen esto, dijo Newton. Imagínense que en vez de tener un piso todo áspero, un piso normal, digamos, ponemos un piso todo enceradito. Le ponemos el porcelanato, ese que brilla todo bien cerado. Bueno, en la época siempre me había porcelanato. Pero no sé con quién lo habrá hecho, pero le ponemos un piso bien derechito, todo parejito y lo enceramos, lo dejamos como bien lustrado. Y tiramos ese disco de tejo o lautito o lo que sea. ¿Qué va a pasar? Y bueno, ese se va a ir más lejos a comparación con el piso áspero. Y sí, seguramente se va a ir más lejos porque como que no se frena tanto, esa fuerza de rozamiento que aparece no está tanto, entonces va a llegar más lejos. ¿Está? Ahora pensemos un poco más. Pensemos ahora sí en el juego, en el tejo, en el que jugamos con la maquinita. ¿Y qué hace? Tiene unos agujeritos acá y tiran aire. ¿Lo vieron cómo no? Tiran aire y entonces este disco está como un poquito levantadito ahí, respecto del... No está tocando el piso, sino que está levantado respecto del piso. Eso hace que no haya ese rozamiento, porque haya mucho menos rozamiento. Entonces, si yo tiro el disco, como cuando ustedes juegan tejotear el disco, ese se mueve un montón. ¿Cuándo se frena? Bueno, se empieza a frenar cuando empieza a chocar contra la forma. Pero mientras se está moviendo, el disco, si ustedes lo ponen a meditar, se sigue moviendo muy despacito, pero se sigue moviendo. ¿Está? La Facu, nosotros, allá en el pozo, hay no un tejo, pero hay se llama un riel de aire que hace este efecto. ¿Ya? Levantar las cosas y impedir que haya rozamiento o disminuir el rozamiento. Entonces se pueden ver todos estos fenómenos. Entonces, volviendo, en ese caso, cuando nosotros empujamos ese autito o ese disco de tejo sobre un colchón de aire, ese se va a seguir moviendo por un largo trecho. Y si podemos hacer un tejo gigante, infinito, y lo empujamos, y esto fuera ideal, ese pedazo de plástico se va a mover, se va a mover, se va a mover, y no se va a frenar nunca, si no aparece alguna fuerza de rozamiento o otra fuerza que lo frene. ¿Está? Entonces, ¿eso a qué conclusión nos lleva? Es que si hay un objeto que está en movimiento, y yo le aplico una fuerza, una serie de fuerzas, una sumatoria de fuerzas que es igual a 0, ese cuerpo va a seguir en un movimiento. Pero ese movimiento no es cualquiera. Ese movimiento es en línea recta y con velocidad constante. ¿Está? Entonces, en el primer elemento tenemos dos cosas. Si un cuerpo está quieto, y le ponemos sumatoria de fuerzas igual a 0, sigue quieto. Este es el fácil, digamos, el que todos entendemos. Ahora, un cuerpo en movimiento, si yo le aplico una sumatoria de fuerza que es igual a 0, el cuerpo se va a mantener en movimiento y ese movimiento va a ser en línea recta y va a ser con velocidad constante. Ese movimiento nosotros lo estudiamos en cinemática y es un MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Esto es lo difícil de ver, o lo que nosotros decimos que es antiintuitivo. ¿Por qué es antiintuitivo? Porque muchas veces cuando estudiamos física, nosotros tenemos, ya por experiencia, modelos como en la cabeza. Pensamos, ¿esto qué va a pasar? No, pasa esto. ¿Esto qué va a pasar? No, pasa esto. Porque ya tenemos experiencia en la vida, entonces generamos, digamos, sin ponerle esos nombres, pero generamos como modelos o forma de pensar de qué es lo que va a pasar con el mundo. Bueno, esto
es como que un poco rompe lo que estamos diciendo acá con lo que nosotros sabemos con nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros siempre que nos enfrentamos a estos movimientos, siempre hay rozamiento, siempre existe el rozamiento. Entonces nuestro modelo que hicimos, obviamente sin decir, voy a hacer un modelo, lo hicimos por experiencia, se basa en que siempre hay rozamiento. Entonces decimos, si yo tiro algo y lo dejo solo, eso se va a frenar. Las cosas tienden a frenarse. ¿Tá? Pero lo que estamos obviando es decir, bueno, se está frenando porque hay una fuerza de rozamiento que lo está frenando. No es que no hay nada, no que hay una fuerza de rozamiento. Imagínense que estamos en el espacio y tenemos, no sé, una pelota y la empujamos a la pelota. Esa pelota se va a empezar a mover en línea recta con la velocidad que le dimos y no va a parar más de moverse, porque no tiene nada, ningún rozamiento que la frene. Bueno, entonces esa es la primera ley de Newton. Vamos a escribir algo como para que quede la idea. Profe, Sí. yo le iba a decir que se escucha un poquito bajo. ¿No será que está utilizando el micrófono de la computadora y no de los auriculares? Ah, creo que no, pero voy a fijar a ver. ¿Para dónde? Capaz que porque tiene medio lejos el micrófono, profe. Porque sí siempre se escuchó bajito. A ver, vamos a intentar solucionarlo. ¿Y ustedes se nota cuando yo hablo enfrente de la cámara que cuando yo me doy vuelta, cambia ahí? Como para No, saber. profe. Entonces, si no hay una gran variación, entonces me está tomando acá, pero me lo está tomando bajito. Bueno, estoy buscando la configuración, ahí le voy a subir el volumen de entrada. Bueno, ahí se escucha mejor. Ahí sí se escucha mejor, profe. O sea, tenía el volumen de entrada un poco bajo. Bueno, entonces seguimos. Como yo decía, lo que explicamos hasta recién sería lo que se conoce como ley de la inercia, o primera ley de Newton. Yo como resumen le puse un cuerpo sobre el que se le aplica una fuerza neta o una fuerza resultante o sumatoria de fuerzas, lo que quieran. No puede ser que haya mucha fuerza neta, pero podría ser resultante o la sumatoria de fuerzas. Entonces, un cuerpo sobre el que se aplica una fuerza neta igual a 0 mantiene su estado de equilibrio. Y acá vamos a ver una cosa. Equilibrio. Y acá estamos introduciendo una palabra importante que es esta, que es equilibrio. ¿Por qué es importante? Porque equilibrio nosotros lo asociamos con reposo, con estar quieto. No, equilibrio tiene dos, por lo menos en física tiene dos conceptos, tiene dos posibilidades. Una es el reposo sí es cuando estamos quietos, un cuerpo en reposo es un cuerpo que está quieto,
Y la otra es un MRU. ¿Está? Un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que el estado de equilibrio de un cuerpo puede significar o que está en reposo o que tiene un MRU. ¿Está? Son las dos posibilidades que hay para que un cuerpo, de que un cuerpo esté en equilibrio. Pero lo que importa es esto, de que si yo tengo una fuerza neta igual a 0, entonces voy a tener equilibrio. ¿Está? Esto es lo importante. O incluso al revés. Si yo a ustedes en un problema les digo un cuerpo en equilibrio, que está en equilibrio el cuerpo, le voy a poner así la flecha porque va para un lado, y yo tengo un cuerpo, entonces quiere decir que la fuerza neta es igual a 0. ¿Entiendes? La fuerza, yo tengo fuerza neta igual a 0, entonces tengo equilibrio. Y si digo que tengo equilibrio es porque digo que tengo fuerza neta igual a 0. ¿Está? Bien. Esto sería como la idea de la primera ley de Newton. Los cuerpos en equilibrio. Acá le hice de nuevo para seguir probando, para que no se aburran tanto, otro formulario, como para ver si, de nuevo, si se entendió lo que fuimos haciendo. Así que le voy a pasar el link, como recién, por el chat, y ustedes traten de contestarla lo más sencillo posible. Bueno, si me quieren hacer sentir mal, contéstela mal, así me parece que no se entenderá mi explicación. Pero bueno, no sean tan mal. Bueno, ahí fue la primera. Y esta es la segunda pregunta. De nuevo, entren, vayan contestándola. Vamos a darnos 5 minutitos y después la miramos. Lo que voy a poner es pausa a la grabación, así los que están viendo no se comen. Bueno, volvemos para los que estaban viendo el video de YouTube. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que me comenta, lo que va a expresar es que ¿qué pasa cuando la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es distinta de 0? La primera ley de Newton era todo sumatoria de fuerza igual a 0. Ahora, ¿qué va a pasar con con sumatoria de fuerza distinta de 0? Bien. Bueno, de nuevo, imaginémonos un cuerpo de ahora, cuando yo le aplico determinada fuerza, la fuerza total, la fuerza neta, ya no es más 0. Tengo una aceleración que va a ir para un lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, seguramente, imaginémonos la situación de reposo. Imaginémonos una persona empujando la caja, siempre la cajita, y que no va para allá. Entonces, bueno, si yo estoy tan reposo y tiene una fuerza para allá, seguramente se va a empezar a mover para allá. Se va a empezar a acelerar. ¿Está? ¿Por qué? Porque si estaba con velocidad 0 y se empezó a mover, entonces tengo una velocidad mayor a 0. Entonces, si hubo un cambio de velocidad, recuerden, cambio de velocidad es aceleración. Entonces, cuando yo tengo una sumatoria de fuerza distinta de 0, o sea, tengo una fuerza neta distinta de 0, va a aparecer una aceleración. Eso es lo importante que vean acá. Fuerza neta distinta de 0, aparece aceleración. ¿Y qué era la aceleración? Un cambio en la velocidad. Si estaba quieta, se empieza a mover. Si se estaba moviendo y le cambio la velocidad, bueno, se puede mover más rápido, o se puede mover más lento, o se puede mover para otro lado, eso también es cambio de velocidad. Como digamos hoy el círculo, se está moviendo para otro lado. ¿Está? Entonces, la segunda ley de Newton nos habla de esto, de cuando la sumatoria de fuerza es distinta de 0. Lo que se descubrió, lo que descubrió Newton, o sintetizó, por decirlo de alguna manera,
se dio cuenta es que la dirección de esta aceleración coincide con la dirección de la fuerza neta. ¿Está? Si yo tengo, por ejemplo, venimos con esta cajita. La fuerza que actúan acá, vamos a poner la azul. Esta, que es la que la persona le hace a la caja, como tiene una fuerza de la que la tierra la está trayendo para abajo. Hay otra fuerza que el piso le está haciendo a la caja porque la está sosteniendo para que se vaya. Y bueno, y si yo sumo todo esto vectorialmente, imagínense que esta es igual a esta, como que ya ahí se contrarresta. Entonces, la sumatoria, en definitiva, de toda la fuerza me va a quedar así. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Sino, imagínense que también a esta caja, para que no quede. Profe, ¿puede pasar el caso de que una fuerza, o sea mayor a todas las otras? Entonces ahí Claro, le gana no va a todo. ser igual a cero, claro. Sí, 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 una fuerza que es mayor a todas, la sumatoria de fuerza seguramente va a ir en dirección a esa. ¿Qué sé yo? Vamos a poner esto. Además de este empujando, acá hay una soga que alguien, no sé, está tironeando, o hay una máquina tironeando para allá. Entonces voy a tener una fuerza grande así. A este lado porque hay una soga que lo está tironeando. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la fuerza resultante? Esta fuerza siempre es bueno, tengo que sumar todo esto, no sé, hay que ver cómo me da, no sé, supónganse que la fuerza resultante es así. También le vamos a agregar que se trae una fuerza de rozamiento, para atrás. Lo que sea. Un montón de fuerza. Esta es la fuerza resultante. ¿Qué quiere decir? Que mi objeto se va a mover con esa dirección. En este caso, si se va a mover con esta dirección, entonces va a empezar a subir. ¿Verdad? Se va a acelerar para allá, capaz que estoy queriendo subir esta caja para este lado. No sé, ¿se entiende? Pero si yo tengo un objeto con muchas fuerzas y tengo, esta es la fuerza neta o resultante, y la fuerza resultante me da para allá, entonces este objeto va a tener una aceleración para ese lado, para el mismo lado que la fuerza resultante. ¿Está? Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton, una de las cuestiones importantes. Y la aceleración, la aceleración tiene igual dirección que la fuerza neta, o la fuerza resultante, o la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces dijimos, si hay fuerza sumatoria de fuerza distinta de cero, tengo aceleración. Y la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta. ¿Está? Perdón. ¿Cómo se está? Y por otro lado, sé esto. Y la otra cosa que sé, o que la otra cosa que investigaron, o que se dieron cuenta, o que sintetizó Newton, es que la aceleración que va a tener ese objeto, primero que es directamente proporcional a la fuerza. O sea, la aceleración va a ser directamente, ahora está explicado, directamente proporcional a la fuerza que se le aplica, o a la fuerza neta también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso también, esto sí es intuitivo, es decir, si yo le aplico a este ejemplo, le aplico la fuerza neta es de 100 newton, se va a mover con una determinada aceleración. Ahora, si es de 200, se va a mover con el doble de la aceleración. ¿Entiendes? Eso, bueno, sí, cuando yo aplico más fuerza se mueve más rápido. ¿Tá? Eso es intuitivo, digamos. La idea es que
a mayor fuerza, mayor aceleración, mayor fuerza neta, mayor aceleración del objeto. Y por otro lado, la otra cosa que también es intuitiva, ¿qué pasa? Es que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le aplico de nuevo una fuerza de 100 newton a un objeto, voy a tener una determinada aceleración. Ahora, si ese objeto tiene el doble de masa, el primer objeto tenía 10 kilogramos de masa. Ahora, si el objeto tiene el doble, tiene 20 kilogramos, yo le aplico los 100 newton de fuerza, la aceleración que le voy a dar va a ser más chica, y va a ser la mitad. ¿Tá? Si tengo el doble de masa, voy a tener la mitad de la aceleración. ¿Tá? Con la misma fuerza. Entonces quiere decir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Esto, si yo lo quiero escribir matemáticamente, que fue, digamos, el gran descubrimiento de Newton, es decir, que la aceleración, o sea, lo puedo escribir así. La aceleración, bueno, vectorial, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Entiendes? Entonces, tres palabritas, bueno, para llegar a esto se tuvieron muchos años y muchas cabezas pensando y entender esto. La aceleración de un cuerpo, primero la cuestión vectorial, que decíamos acá, que la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta. Y después, ¿qué es? Directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Se ven? Esta ecuación en general no la vemos así, sino que en los libros, en todos lados, se escribe así. ¿Verdad? Y la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Es lo mismo que simplemente que tenemos que hacer. O lo que también van a ver mucho es que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esta fuerza neta, sumatoria de fuerza, es la que van a tener que acordarse de memoria. Esta se la pueden tatuar al lado del tatuaje de la ley de movimiento, de x0 más b0 por t más 1 bueno, va esto. La sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración. Bien, fíjense que en esta ecuación también está incorporada la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque si yo tengo sumatoria de fuerza igual a 0, fíjense, si yo tengo fuerza neta igual a 0, no tengo aceleración. Si acá esto me da 0, la aceleración es 0. Es lo que veíamos en el otro lado. Si yo tengo sumatoria de fuerza igual a 0, velocidad constante. ¿Tá? La aceleración es 0. Constante puede ser constante con un valor o constante igual a 0. ¿Tá? Por eso esta ecuación también abarca la primera ley de Newton. Bueno. Y de acá es que salen las unidades, que también les quería contar, de lo que es el Newton. Les dije que la fuerza se medía en Newton, les estaba dando ejemplos, pero fíjense que ¿qué es el Newton? El Newton es igual la unidad de Newton en el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho de que todas las magnitudes tenían como básicas el kilogramo, el metro y el segundo? ¿Está? Bueno, otras más, pero otras son las que vamos a usar en el sistema internacional. Todas las otras unidades son derivadas de esto. Entonces, si quiero medir velocidad, bueno, mido metros sobre segundo. Si quiero medir densidad, era kilogramo por metro cúbico. Esto, bueno, o gramos, centímetro cúbico, digamos, relaciones, pero siempre era masa dividido por volumen. Acá, el Newton, la fuerza de Newton es esto, es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que sale de esta forma. ¿Se ve? La masa, la sumatoria de fuerzas, y yo tengo a un lado
una unidad, tengo que tener del otro lado las mismas unidades. Entonces acá tengo el kilogramo y la aceleración en metros sobre segundo. Entonces esto también, acuérdenselo muy bien, porque lo vamos a usar un montón. El newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Fíjense que a esta combinación le pusieron nombre, porque, qué sé yo, la metro sobre segundo se llama metro sobre segundo. La densidad decimos kilogramo por metro cúbico. Decimos todos los nombres. En vez de decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, para no decirlo, ya, como que se empieza a hacer cada vez más grande el nombre, entonces le pusieron un nombre y esa sería la idea. Bien. Después de las unidades, lo que vamos a ver ahora es la diferencia entre la masa y el peso. Eso es importante de entender. En este momento punto siempre se empiezan a confundir entre esos dos conceptos, entre el peso y la masa. Bueno, ¿qué es la masa? La masa tiene que ver con la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿No? La cantidad de sustancia, la cantidad de materia de un objeto. Vamos a ver si no es la definición correcta, exacta, pero es la que nos interesa, que a mí me interesa que ustedes tengan claro. Es la cantidad de átomos, moléculas, electrones, protones que tiene un cuerpo. O sea, es eso, una cantidad de sustancia. Eso es la masa. Esos son los kilogramos. Medimos eso. El peso es una fuerza. Es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto. Pero es que son cosas distintas. Esto el peso es una fuerza. Primero, por ejemplo, esto es una magnitud vectorial, porque es una fuerza. La masa es una magnitud escalar, es la cantidad de materia, no tiene dirección sentido. Esto se mide en kilogramos y esto se mide en newton. ¿Está? Pero son dos cosas distintas. ¿Por qué están tan relacionadas? Bueno, porque en la Tierra hay una relación directa entre el peso que tiene un objeto y la masa que tiene un objeto. O sea, si algo pesa, vamos a ver ahora el tema de peso, 50 newton, tiene una masa determinada. Si pesa el doble de newton, tiene el doble de masa. Entonces hay una relación directa. Entonces eso, como siempre es la misma, esa relación, uno tiende a pensar de que tiende a confundir los conceptos de peso y masa. Pero son dos cosas distintas. El peso se define, bueno, la masa, de lo que se nombre, es M, y el peso lo vamos a ver como W. ¿Tá? Puede ser W o puede ser P también. W siempre con el palito porque es un vector. Entonces, el peso es masa por fuerza. Esta es la definición del peso. ¿Cuánto vale el peso de un cuerpo? Es la masa del cuerpo por la gravedad. Como la gravedad es un valor constante en toda la Tierra, puede haber diferencia de gravedad. Si ustedes leen el libro van a ver que no exactamente la gravedad es mismo en todo lugar de la Tierra, pero bueno, a los efectos nuestros, que es una constante. ¿Está? Y vale, como habíamos dicho la otra vez, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, como esto es una constante, la masa y el peso están relacionadas linealmente. Pero de nuevo, cuando hablo de peso, hablo de una fuerza, y cuando hablo de masa, hablo de una cantidad de materia. Ahora, por ejemplo, si yo me voy a la Luna, la cantidad de materia y me llevo mi celular a la Luna, la cantidad de materia que tiene mi celular en la Luna va a ser la misma. O sea, la cantidad de átomos, moléculas que componen mi celular va a ser la misma. Ahora, si yo peso acá en la Tierra mi celular, no sé, va a pesar, qué sé yo, no sé,
30 newtons, por decir algo. Ahora, si lo peso en la Luna, va a pesar mucho menos. Ustedes saben que la Luna 1 es mucho más liviana. ¿Tá? Eso es porque la gravedad de la Luna es mucho más chiquita. ¿Tá? Pero el peso cambia, porque cambia este valor. Pero la cantidad de materia no cambia, es siempre la misma. ¿Tá? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando uno se pesa en la farmacia, en la balanza, o la balanza de su casa, o cuando uno pesa el pan, o le pesan los bizcochos? Uno pesa los bizcochos en la panadería, le dicen, lo están pesando, y no le dicen tantos newtons, le dicen tantos kilos de bizcocho, o tantos gramos de bizcocho. ¿Tá? Pero bueno, lo que pasa ahí es que la balanza, ¿qué hace? Lo que mide la balanza es newton, mide una fuerza. ¿Tá? La balanza mide una fuerza. Pero para dar el resultado, es como que la balanza lo divide por 9,8. ¿Entiendes? Es como que supónganse, mide un valor determinado de fuerza, lo divide, por decirlo de alguna manera, lo divide por 9,8, entonces, ¿qué queda? La masa del objeto. ¿Tá? Porque la balanza siempre la usamos en la Tierra, digamos, entonces no andamos cambiando la gravedad. Lo divide como, por decirlo de alguna manera, está calibrada para que dé el valor de la masa, ¿se entiende? Pero piensen eso, como lo que mide la balanza es una fuerza. Al valor de la fuerza la traduce, dividiéndola por 9,8, en el valor de la masa del objeto. Por eso podemos conocer la masa, porque primero conocemos la fuerza y sabemos que con una constante es igual a ese valor. Bien, con una constante podemos alcanzar el valor de la masa. Bueno, y después lo otro también que tiene que ver con esto es el tema de bueno, que ya hablamos un poco, no hablamos casi, pero está leyendo el libro, es la caída libre. Por ahí siempre se piensa que cuando tengo dos objetos, una pelota chiquita y una pelota mucho más grande y toda rellena, pesada, y están cayendo, este objeto como tiene mayor peso, va a caer más rápido o va a tener mayor aceleración. Acuérdense que la aceleración es siempre constante. ¿Tá? Ahí después le voy a poner el link, no sé si estaba, de una bola de boliche y una pluma cayendo en la ausencia de aire, cayendo al mismo tiempo. Bueno, eso en cuanto a la diferencia entre la masa y el peso. Sí está el video, profe. Está lo que sí, muy acordado. Bueno, y lo último que vamos a ver, ya para terminar, ya estamos bastante avanzados ahora, es lo que llamamos diagrama del cuerpo libre. ¿Está? Este diagrama del cuerpo libre es lo que le va a servir para para empezar a plantear los problemas. ¿Qué es el diagrama del cuerpo libre? Bueno, siempre que nosotros hablamos de la primera y la segunda ley de Newton, hablamos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Está? Vamos a poner diagrama del cuerpo libre. Bien, de nuevo, siempre hablamos sobre un cuerpo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre lo que va a hacer es un diagrama que lo que nos va a representar es todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Es como que hay que agarrar el cuerpo, aislarlo de todo lo demás, como que lo otro no existiese, y nombrar las fuerzas que están en ese cuerpo. ¿Tá? Entonces, supóngase, no sé, yo tengo la típica, no, la mesa con la caja arriba, y bueno, no sé, arriba le voy a poner un libro. Le voy a poner a alguien que lo está teniendo acá. No sé, el libro no. Está. Alguien tirándolo con una soga. Esta va a ser la soga, esta va a ser la mesa y esta va a ser la caja. ¿Está?
En un diagrama de cuerpo libre, yo tengo que tomar un objeto y pensar todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto. ¿Tá? Y eso lo vamos a escribir. Lo escribimos así, diagrama de cuerpo libre. Es un diagrama que muestra las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y acá lo importante es esto, sobre un cuerpo. ¿Tá? No, es muy fácil confundirse que las fuerzas que el cuerpo hace sobre otras cosas, no. Todas las fuerzas que le hacen al cuerpo, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hay que hacer el diagrama de cuerpo libre? Primero, definir el sistema. ¿Qué quiere decir el sistema? Definir mi cuerpo libre, o sea, qué es lo que yo voy a analizar. Muchas veces es fácil decir, bueno, y la caja, qué sé yo. Pero hay veces que conviene, no es tan fácil definir mi sistema. Puede ser que, qué sé yo, un nene adentro de un auto que lo están tironeando con una soga. Bueno, mi sistema va a ser el nene y el auto, todo junto. ¿Entiendes? Pero ahí no es tan fácil definir cuál es mi sistema. Pero eso es lo primero que tenemos que definir, el sistema. Después, le ponemos un sistema, un eje de referencia. ¿Está? A mi sistema. Yo para hacer, vamos a hacerlo acá. Diagrama del cuerpo libre, en este caso de la caja. Primero definir el sistema, caja. Va a ser el diagrama del cuerpo libre de la caja. Después, ponerle unos ejes. ¿Está? Lo represento con un punto a mi caja y le pongo, voy a poner estos ejes, que en este caso son más convenientes. Pero hay veces, como por ejemplo, vimos en el otro, que conviene que estén inclinados los ejes. En este caso, lo que siempre conviene, cuando defino los ejes, es que un eje coincida con la aceleración. Eso es muy importante. Uno puede definir los ejes como quiere, pero para que la resolución del problema sea más fácil, siempre conviene que uno de los ejes coincida con la aceleración del movimiento. Si no se está moviendo, bueno, no pasa nada. Pero siempre conviene que si esto se está moviendo, por ejemplo, para allá, definir el eje positivo para allá o el eje X para allá, para que coincida. Bien. Y después, lo último, que lo más importante sería, es identificar las fuerzas que actúan y acá de nuevo, sobre el sistema, ¿no? Que yo estaba pensando. Y una vez que identifico las fuerzas, las tengo que representar en este diagrama. Por ejemplo, acá, bueno, la Tierra le está haciendo una fuerza hacia abajo. ¿Está? Es la fuerza del sistema. Esta es la fuerza que la Tierra le está haciendo a la caja. ¿Se ven? Hay otra fuerza que es la fuerza que la caja, perdón, que la mesa le está haciendo a la caja. Que es esto. ¿No? Hay otra fuerza que la soga le está haciendo a la caja, que va para allá. ¿Se ve? Entonces, acá en este sistema ya está. Tengo todas las fuerzas que están haciendo sobre la caja. Fíjense que siempre use esto, sobre la caja. Sobre la caja. Siempre después de la flechita estaba la C de caja. ¿Se entiende? Que es el sistema que yo elegí para hacer. ¿Está? Bueno, así se arma un diagrama de cuerpo libre. Obviamente, esta es una explicación. Después ustedes lo van a ir ensayando, practicando y ahí lo van a ir entendiendo mejor. Pero esta es como una explicación, digamos, sencilla de cómo armar. Vean el libro, todos los conceptos, todos estos ejemplos van a estar ahí.
Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Después la semana que viene vamos a seguir con la parte de dinámica, pero hasta ahora vimos las dos primeras leyes de Newton, después vamos a ver lo que es la fuerza de rozamiento, la tercera ley de Newton y demás. ¿Ya está la bibliografía disponible, profe, en el entorno? Sí, la subí recién, me había olvidado de subirla, pero está ahí el libro subido. Bien, gracias. Nos falta completar la planillita en la que está primero, la de la bibliografía recomendada, pero en la sección de dinámica está el libro, así que pueden ir viendo ahí. Bueno, ¿estamos, chicos? Si hay alguna pregunta o algo, si no, nos vemos. Bueno, mañana, eso sí, mañana hay paro, mañana y pasado hay paro, de nuevo seguimos con el conflicto docente. Jorge ya le subió, o no sé si hoy iba a subir los videos de resolución de problemas, así que mañana no está la clase en vivo, sí están la resolución de problemas de Jorge. Y bueno, el viernes hay consultas, si quieren venir la consulta en el horario de las... Lo voy a cambiar, eso también voy a usar, lo voy a cambiar a las 8:30, pero en ese horario está la consulta si quieren. ¿Estamos? Bueno. Profe, ¿no hay trabajos prácticos? No, en esta unidad no hay trabajo práctico, sino que hay un problema laboratorio que ya le voy a explicar la semana que viene. Es un problemita que tienen que resolver ustedes y entregar. Pero no hay trabajo práctico para la unidad. ¿El problema sería el problema evaluatorio, si mal no recuerdo, la semana que viene o la otra? No, la semana que viene. Ah. La semana que viene generalmente lo habilitamos, por ejemplo, el jueves y le damos hasta el sábado para que resuelva. Pero todavía no tenemos bien definido, ya les vamos a contar bien cómo vamos a hacer la semana que viene. Ok. ¿Estamos? Listo, nos vemos. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego, Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Bien, Marcelo, hasta gracias. luego. Chao, profe. Chao, chao.